El dominio no lo derribó. Simplemente llegó sin previo aviso. Una nave de desembarco de grado bronce atravesó el polvoriento vacío sobre el puesto de reabastecimiento conocido como el Muelle Kuros. Su silueta, afilada y fría como una cuchilla hundida en agua quieta dentro de la estrecha cabina del Last Word. Morgan estaba sentado con las botas sobre la consola masticando distraídamente el extremo de un cable de carbono mientras esperaba que se cargara una transmisión de subasta de piezas medio decente cuando la nave del dominio aterrizó en su plataforma de aterrizaje. Al principio no se movió. Observó cómo la telemetría cambiaba la identificación de la nave, marcándola como enviado diplomático, y sintió que se le apretaba el pecho. Eso no estaba bien. Los diplomáticos no venían aquí, ni al cinturón de óxido, ni a él. Se puso de pie lentamente. Su mano rozó la empuñadura del revólver que mantenía con cinta adhesiva debajo del panel de navegación. Esto iba a ser malo. La esclusa de aire siseó con un aliento seco y arrastrado cuando el emisario del dominio entró. Llevaba una armadura ceremonial de obsidiana adornada con un brillo frío plateado. Un casco bajo un brazo. Una expresión ilegible detrás de una piel que brillaba con un tenue brillo. Un circuito Biok detrás de él flotaba un trineo flotante que llevaba una cápsula de estasis larga y elegante. Sus esquinas astilladas, el de Mingen Crest, rayado y ennegrecido como si alguien hubiera intentado a medias rasparlo, dijo Morgan, el emisario, con una inclinación pronunciada de su barbilla, no un saludo, solo una confirmación. Prestaste asistencia no autorizada a un funcionario del dominio 6 ciclos antes. Salvaste la nave de transporte de un alto consejero. No lo hemos olvidado. Morgan se cruzó de brazos. No pediste una medalla, no vas a conseguir una. El emisario hizo un gesto. La cápsula de estasis giró en el aire. Inclinándose para mostrar el interior, una mujer humanoide yacía suspendida en un fluido de sedación profunda. Sus extremidades se retorcían en sacudidas lentas y erráticas, su piel era de un rico violeta oscuro. Un revestimiento biomecánico entrelazaba sus brazos y piernas, elegante pero roto, chispeando donde las líneas neuronales fallaban, su largo cabello negro flotaba a su alrededor como algas oscuras en líquido ámbar. Este es él, dijo el emisario, considerado defectuoso, su servicio está terminado. La ley del dominio exige que los activos fallidos se reciclen, pero se hacen excepciones. Para aquellos que prestan un servicio inusual, Morgan dio un paso adelante. Corazón Twin, me estás dando una persona, no una persona, dijo el emisario rotundamente. Una cosa, puedes disponer de ella, úsala, entretenerte, lo que quieras. La mandíbula de Morgan se trabó. Quita esa de mi mascota de ella, es tuya ya sea que aceptes o no, dijo el enviado. Abandonarla ahora simplemente confirmaría su estado. Morgan miró la cápsula de nuevo. Una fina cicatriz corría por la sien derecha de la mujer, demasiado pulcra para ser una herida de batalla, algo quirúrgico preciso. El dominio la había abierto, reprogramado algo, y luego decidió que ya no valía la pena el mantenimiento. No respondió el emisario, dio el más leve indicio de una sonrisa, un tic petulante en la comisura de su labio, y se giró sin decir otra palabra. La lanzadera se elevó antes de que su rampa se hubiera retraído. Su motor lava dejando atrás el sabor quemado del escape escoria. El silencio llenó la bahía, solo el bajo zumbido mecánico de las últimas palabras, sistemas de refrigeración y la suave estática rota de las cápsulas de estasis. Pantalla de estado agrietada. Morgan miró fijamente a la mujer dentro. Debería dejarla vender la tecnología, salvar el estabilizador. Eso era lo que alguien inteligente haría, lo que él habría hecho hace años, pero ya no era ese hombre, no lo había sido desde que Kira murió. Un recuerdo lo golpeó como un aliento frío por su columna, la vista de la sangre de su hermana en el suelo de una bahía de atraque. Su pecho subía y bajaba mientras las patrullas del dominio pasaban junto a su cuerpo como si fuera solo otro pedazo de escombros caídos. No habían visto a una persona, solo una cosa rota, y había llegado demasiado tarde. Morgan tragó saliva, caminó hacia adelante y alcanzó la anulación de emergencia. El gel comenzó a drenar la cápsula, se abrió con un silbido, el cuerpo de cereal cayó suavemente sobre la superficie acolchada. Su respiración era superficial, no se movió. Las lecturas médicas parpadearon.
Retroalimentación inestable de sus implantes espinales, pulsos neuronales desordenados, daño parcial al centro de lenguaje, cibernética de grado dominio, plagada de sabotaje interno. Ella nunca estuvo destinada a recuperarse. Deslizó sus brazos bajo su peso, sorprendido por lo ligera que era, frágil pero engañosamente densa, donde la maquinaria se había fusionado con sus huesos. Su piel estaba fría, ligeramente pegajosa por el fluido criogénico. Los pasillos de la última palabra no estaban diseñados para invitados, ciertamente no para pasajeros arrojados en pedazos. La nave era vieja, construida por humanos con sellos de presión que silbaban como gatos enojados, pisos de acero que guardaban el recuerdo de cada roce y quemadura, y el omnipresente olor a aceite de soldadura y café rancio que se había empapado en las paredes durante años de aislamiento. La dejó en la habitación de invitados que solía llamar el locker de chatarra, ahora despojado y limpio y forrado con un suave aislamiento de termoplástico. Ajustó las luces, bajando el espectro a un suave tono dorado para evitar la sobreestimulación. Ella se estremeció ligeramente en el bajo resplandor. Los músculos de su pierna izquierda tuvieron espasmos antes de acomodarse. Morgan se agachó junto a ella, estudiando su rostro. Su expresión estaba en blanco, pero no vacía. En lo profundo de la quietud había algo apretado, esperando. Quitó el relé neuronal emitido por el dominio Jack en la base de su cráneo. Se liberó con demasiada facilidad. Saboteó a propósito y luego, cuando se preparaba para revisar sus signos vitales, sus labios movieron una sola respiración, no del todo consciente. Orint Kai 40 era un número, un código, una ubicación. Luego silencio. Miró su cicatriz de nuevo. No coincidía con los puntos de acceso neuronales habituales de los dominios. Lo que sea que hubiera pasado no había sido un procedimiento estándar, ni siquiera para sus brutales estándares. Un susurro de inquietud recorrió su columna vertebral. Morgan se puso de pie y tomó un escaneo final. Mientras se giraba para irse, hizo una pausa y tocó la esquina de la consola, configurando una suave alarma para notificarle si ella se movía o entraba en pánico. Salió al pasillo, frotándose la vieja cicatriz de quemadura en su muñeca, la que se hizo tratando de restablecerla energía. La bahía médica de su hermana. Las naves del dominio ya se habían ido para cuando la hizo funcionar. Nunca más, murmuró en voz baja. La puerta se cerró con un siseo detrás de él. Dentro el cereal yacía quieto, el bajo zumbido del oxígeno reciclado filtrado a través de la habitación. Un suave calor artificial la envolvió en su lento ritmo. El olor aquí era diferente. Sin lejía, sin metal estéril, solo aire, aire real, imperfecto. Sus ojos se abrieron un poco, no porque estuviera completamente consciente, sino porque algo se sentía desconocido. La ausencia de dolor, la falta de órdenes, el zumbido de la maquinaria que no gritaba instrucciones en su cráneo. Vio la suave luz, el techo curvo, las costuras desgastadas en paredes de metal. No una celda de detención del dominio, no una estación quirúrgica, y alguien la había traído aquí. La cubrió, él no la había atado. Cerró los ojos de nuevo, pero no con miedo, más bien con incredulidad, y en algún lugar profundo de un lugar que no se había sentido real en mucho tiempo. Un pensamiento se agitó: si esta es otra prueba, no estoy lista, pero tal vez esta vez no estaría sola. El silencio era más fuerte que el zumbido del motor dentro de la cámara inferior. Morgan se había convertido apresuradamente en un espacio habitable, cereal revuelto debajo de la fina manta tejida que la cubrió. Su respiración entró en ondas superficiales y sus extremidades biomecánicas y espasmódicas, con corrientes fallidas, permanecieron rígidas y extrañas como las de otra persona. Las prótesis habían sido atornilladas sobre ella. Sin preguntar, abrió los ojos completamente. Esta vez la luz era tenue, pero incluso eso dolía. El aire se sentía mal, cálido, seco, no mezclado con el frío antiséptico de una instalación médica del dominio. Las paredes eran mate, irregulares, remendadas por manos humanas, no por precisión de máquina. Sin alimentación de comando superior, instrucciones a todo volumen en su interfaz neuronal. Sin monitoreo, los drones flotaban en la ausencia de estructura. Era aterradora. Ella cambió su peso y el dolor estalló por su lado izquierdo. Músculo y alambre en desacuerdo sobre la propiedad. Un gruñido bajo escapó de su garganta. Ella trató de sentarse, falló. Luego lo intentó de nuevo, apretando los dientes, ignorando el tirón brusco de su hombro. Cuando la articulación protestó por vellón de dor, pasos lentos y constantes, ella se congeló. La puerta se abrió con un silbido. Morgan entró sosteniendo una taza de hojalata. Se detuvo cuando la vio despierta.
Como si no hubiera esperado que sucediera tan pronto, se acercó lentamente, no con cautela sino deliberadamente, como alguien que supiera exactamente con qué facilidad las cosas podían salir mal si se movía demasiado rápido. Los ojos de Serial se entrecerraron. Él no habló de inmediato, solo se arrodilló a su lado y le ofreció la taza. Agua, dijo. Su voz era áspera en tono, pero no con intención. Temperatura ambiente. No sabía lo que tolerarías. Ella no lo tomó. No estoy aquí para lastimarte, agregó después de un momento. Probablemente no lo creas todavía, y es justo, pero quiero que te mejores. Sus dedos se crisparon. ¿Quién eres tú?, ella dijo con voz áspera. Morgan. Él dijo simplemente solo Morgan. Sus ojos escanearon su rostro catalogando cada detalle humano. De unos 30 años, cansado alrededor de los ojos, pero alerta. Había calles en sus nudillos, tenues manchas de aceite en su camisa, una cicatriz de quemadura que se curvaba justo encima de su muñeca. Un mecánico por el aspecto de él, pero algo más tranquilo en la forma en que se quedó quieto, como alguien acostumbrado a esperar. Escuchando. Este es tu recipiente, dijo lentamente. Sí. La última palabra. Él respondió. Mío, desde la última guerra de salvamento. ¿Por qué me trajiste aquí? La pregunta sonó clínica, pero dentro de ella los pensamientos surgieron en direcciones impredecibles. Él exhaló por la nariz. Porque te echaron. Sus ojos se dirigieron hacia el techo como si esperaran nodos de vigilancia. Morgan siguió su mirada y luego volvió a mirar hacia abajo. No hay nadie mirando. Corté su núcleo de transmisión. Estás desconectado. Desconectado. Esa palabra por sí sola envió una ola de náuseas a través de ella, una ligereza repugnante en su columna vertebral. Por soldados nacidos en Saroy. Estar desconectado no era paz, era abandono, aislamiento, eliminación. Se supone que debo ser borrado, dijo más para sí misma que para él. Morgan inclinó la cabeza. Dijeron que eras defectuoso. Un regalo, como darle a alguien una herramienta rota y llamarlo recompensa. Bajó la mirada a sus manos, las yemas de los dedos estaban. Quemó el enchapado abollado. Apenas recordaba luces quirúrgicas, órdenes gritadas a través de la estática. Una voz masculina. Eras frías y profundas. Secuencia incompleta. Desmantelamiento. Estado de prioridad revocado. Transferencia al protocolo de eliminación. Un recuerdo, como un destello de viejas imágenes de guerra, emerge brevemente. Sus rodillas en el barro, manos, disparos ensangrentados cortándola, y el olor a ozono y hueso quemado. Luego nada. Se estremeció. Morgan notó dolor. Si susurró donde ella dudó. En todas partes. Se la sintió como si entendiera más de lo que debería. Luego colocó la taza de agua en el suelo junto a ella y se puso de pie. Empecé a reparar tu interfaz neuronal. No es bonita y no es de grado de Mingen, pero aguantará hasta que pueda recablearla correctamente. Probablemente experimentarás deriva de señal, retraso muscular, neblina de memoria. Ya lo hago, sí, pensé. Ella lo estudió cuidadosamente. ¿Por qué ayudarme? Los ojos de Morgan se oscurecieron por un momento. Ella pensó que no respondería entonces. Porque no ayudé a alguien más y murieron por eso. Parpadeó en serie. Se dio la vuelta fingiendo ajustar el panel del regulador de intensidad en la pared. No quiero pago, dijo por encima del hombro. Tú no me debes nada, y si quieres que te deje en paz dilo, pero no voy a dejar que decidan que tu historia termina aquí. No. Mientras esté respirando. Un largo silencio se instaló entre ellos. Extendió la mano lentamente con torpeza y tocó el borde de la taza. Era más pesada de lo esperado. Su muñeca tembló cuando se la llevó a los labios, derramando unas gotas por su barbilla. Agua, no gel nutritivo, no suero intravenoso. Agua real. Temperatura ambiente. Inútil, imperfecto, innecesario y humano. Odiaba que le hiciera escocer los ojos. Morgan salió sin decir nada más. La puerta se cerró con un silbido. Sola de nuevo. Serial se apoyó contra la pared acolchada y dejó la taza reposar en su regazo. Sus dedos se curvaron alrededor de ella como si temieran que se desvaneciera si aflojaba su agarre. Sus pensamientos parpadearon salvajemente como chispas dentro de una red neuronal defectuosa. Porque no la había usado. Eso es lo que dijeron que haría. Porque no la contuvo. Porque no la interrogó. En cambio le dio calor, silencio, tiempo y agua. La sola idea de que alguien la repararía solo para mantenerla viva, sin demanda, sin programación, era casi más doloroso que su cuerpo roto en la tenue luz. Notó una pequeña abolladura en la pared, un cráter perfecto del tamaño de un puño cerca de la esquina, no nuevo probablemente para el propio Morgan. Una marca de frustración o dolor hacía que la nave se sintiera real, no de Mingen perfecta, pero real. Se acurrucó en la manta lentamente, articulaciones doloridas en algún lugar dentro de su mente, aún fragmentada. Una voz tranquila
Resonó no una orden, no un protocolo, no una señal de anulación, una pregunta. Si esto no es un castigo, entonces ¿qué es? No llegó ninguna respuesta, solo calor, silencio y el zumbido de una nave aún volando, y por ahora eso era suficiente. El aire dentro. La última palabra llevaba un tipo particular de quietud, una que se envolvía alrededor del silencio y suavizaba los bordes del metal y la memoria por igual. La nave se movía lentamente, ahora a la deriva, a través de un bolsillo oscuro del espacio, donde ninguna baliza llegaba y ninguna patrulla se atrevía a seguir. Fuera del salón las estrellas colgaban frías e indiferentes, pero dentro un momento se estaba construyendo. Comenzó con movimiento. Morgan levantó la vista de su banco de trabajo cuando el sensor sonó suavemente, un tono bajo que no pretendía sobresaltar sino notificar movimiento limitado desde él compartimento trasero. La habitación que había despejado para ella comprobó que el sistema de lectura estaba despierto y ella ya no estaba acostada. Dejó el pequeño conjunto de filamentos neuronales que había estado reparando y se quedó de pie sin decir palabra. La luz del banco se atenuó automáticamente detrás de él. No se apresuró, no había ninguna emergencia aquí, solo un desarrollo silencioso de algo que no era suyo para interferir. Mientras se acercaba a la habitación se detuvo justo afuera de la puerta abierta. Las luces eran bajas, se filtraban a través de paneles teñidos de ámbar que imitaban el resplandor del horizonte de la Tierra al anochecer. La temperatura era lo suficientemente cálida para calmar la respuesta de las articulaciones, pero lo suficientemente fría para evitar que se sobrecalentara. Un equilibrio cuidadoso que ya había recalibrado 2 veces desde que la subió a bordo. Cal estaba erguida en el borde de la camilla, su cuerpo estaba rígido por el esfuerzo, piel violeta resbaladiza por el sudor, respiración superficial pero constante. Su largo cabello negro colgaba en una cortina enredada que oscurecía la mitad de su rostro y sus piernas biomecánicas temblaban bajo la tensión del equilibrio. Sin apoyo, su mano derecha estaba apretada alrededor del marco de la camilla, su izquierda flotando en el aire sin saber dónde aterrizar. No había. Lo notó. Él no habló, no se movió. Ella exhaló silenciosamente preparándose, luego se puso de pie. No fue elegante, una rodilla se bloqueó demasiado pronto, la otra se tambaleó cuando Miker Servo chisporroteó y se volvió a enganchar, pero ella estaba erguida, temblando, respirando una estela. Morgan se quedó quieta como Stone en la puerta, dejándola tener ese momento sin intrusión. El primer paso hacia adelante fue apenas medio shuffle, su pie se deslizó más que se levantó, pero fue un paso. El segundo llegó con una mueca y un suave clic metálico de la articulación de su rodilla derecha. El tercero forzó un temblor de cuerpo completo que casi la envió de vuelta al suelo, pero extendió la mano y agarró el borde de un puntal de soporte justo a tiempo. Knuckles Guite contra el metal. Ella se quedó allí congelada, respirando con los dientes apretados. El cuarto paso fue más limpio. El quinto, su mano dejó la pared y luego sus piernas se doblaron. Morgan se movió rápido, pero no lo suficientemente rápido como para atraparla. Golpeó el suelo de rodillas, las manos golpeando la placa de acero para mantener el equilibrio. Su cabeza se inclinó la frente casi tocando el suelo mientras jadeaba. No digas eso, dijo con voz áspera. No iba a él, respondió tranquilo y calmado él, agachado cerca pero sin tocarla, sin apiñarla. Lo tenía, murmuró tratando de enderezar su columna. Estaba caminando, sé que no era para ti, no se suponía que fuera. Su respiración se ralentizó mientras se sentaba en el suelo con la columna contra la pared. Sus ojos se encontraron con los de él, penetrantes, moteados y afilados a pesar del dolor grabado en sus rasgos. Entonces, ¿por qué estás aquí? Tal vez quería verte ganar. Morgan dijo que eso le valió el más leve destello de una sonrisa o algo parecido. Desapareció tan rápido, reemplazado por el familiar borde duro de la sospecha. Ustedes, murmuró, ven a alguien ponerse de pie una vez y llamarlo un milagro. No, dijo él, veo a alguien que es dejado para morir dar 5 pasos por su cuenta. Eso no es un milagro, eres tú. Su mirada bajó, se quedó en silencio un momento antes de volver a hablar. Todo duele, estaría más preocupado si no fuera así. Serial dejó escapar un suspiro bajo sus músculos, aflojándose lentamente por la tensión del esfuerzo. Sus brazos todavía temblaban, sus piernas espasmódicamente, intermitentemente, con una pequeña retroalimentación neuronal, pero lo había logrado, se había movido por su propio poder. Morgan metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño objeto, un bote de agua Slick. Lo extendió hacia ella y lo apoyó en el suelo entre ellos. La hidratación ayuda a recalibrar la actividad sináptica, dijo. Tonificado. De hecho, no son electrolitos de Mingen GR, pero es real. Miró el bote y luego a él. Después de una pausa, extendió la mano temblorosa y lo tomó. Su agarre era inestable,
Pero bebió. El agua estaba fría, limpia, desconocida, no sabía a nada que hubiera conocido antes. No era sintética, no estaba racionada, solo agua. Se limpió la boca con el dorso de la mano y lo miró de nuevo. ¿Por qué realmente haces esto?, preguntó. Morgan no respondió de inmediato. Miró sus manos, llenas de cicatrices y manchas de aceite. Nudillos ásperos por 1000 reparaciones por los que nadie le dio las gracias. Entonces la miró de nuevo porque no salvé a alguien una vez. Dijo en voz baja y no volveré a cometer el mismo error. Ese silencio regresó, profundo y pesado, pero no vacío. No sabes quién soy, dijo. No sabes lo que he hecho. Todavía no, y si lo supieras. Probablemente todavía estaría aquí. Ella lo miró como si estuviera tratando de encontrar el fallo en su lógica o tal vez en él. Yo era un arma, dijo en voz baja. Me convirtieron en algo diseñado para obedecer, para destruir. Suena como si hubieran fallado. Parpadeó. ¿Por qué dices eso? Porque todavía estás luchando por ser algo más. Serial dejó que el contenedor rodara suavemente de sus dedos al suelo. Sus manos se curvaron en su regazo. Soñé anoche, dijo después de un rato, por primera vez desde que me encerraron en esa cápsula. ¿Qué era? Un sonido, música, cuerdas vibrando, me hizo sentir algo, no sé qué. ¿Música humana?, preguntó Morgan. Creo que sí, no era fuerte, solo cálido. Tengo una guitarra guardada, dijo. Es más vieja que esta nave. Ya no suena bien. ¿La tocarás? Se encogió de hombros levemente. Puede que cuando esté borracho o cuando las estrellas se queden en silencio. Seral inclinó la cabeza. No eres como la mayoría de los humanos que he conocido. Yo tampoco soy como la mayoría de los humanos que he conocido. Eso finalmente provocó una leve risa de ella. Les sorprendió a ambos. No hagas muchas preguntas, dijo, ya lo dirás. Yo cuando estés listo. Ella lo estudió por un largo momento, luego asintió. El silencio entre ellos se estableció de nuevo, ya no frío, ya no tenso, solo calma. Finalmente Morgan se puso de pie y se movió hacia la puerta antes de irse. Hizo una pausa mirándola. Cuando estés listo para intentarlo de nuevo, dijo, tengo algunos arneses de entrenamiento viejos, podrían ayudar a equilibrar hasta que tu red neuronal deje de fallar. ¿Parezco alguien que necesita rueditas de entrenamiento?, murmuró. Él sonrió con suficiencia. Número pareces alguien demasiado orgulloso para pedir ayuda. ¿Es un rasgo humano? Número ¿eso es solo estar vivo? Se fue dejando que la puerta se cerrara detrás del Serial. Se sentó allí sola por un largo rato. Sus piernas dolían, sus articulaciones zumbaban suavemente como abejas bajo su piel, su corazón, cualquier parte biológica que quedara latía a un ritmo lento del que no había sido consciente en años. Sus ojos se desviaron hacia la pared, hacia el emblema descolorido del dominio grabado. En la esquina del panel del piso recordó la marca Irans, las habitaciones frías, las palabras grabadas en su subconsciente. Mantén la línea, sin miedo, sin dolor, sin fracaso, y aún así había fallado, había sentido, había temido, pero ahora había dado 5 pasos, y nada de eso había sido ordenado. Se agachó y presionó su palma contra el suelo, sintiendo la vibración de la nave debajo de su piel. Cálido, vivo, humano, improvisado. Pensó en la guitarra de la música de él. Su voz llegó como un susurro a la habitación vacía. Si aprendo a correr, quiero elegir a dónde voy, y por primera vez se permitió creer que tal vez, solo tal vez, lo haría. Cyril despertó con el zumbido bajo de diagnósticos susurrando a través de sus huesos. No era un sonido real, solo el sutil ping de nervios biomecánicos, parpadeando a medias, caminos funcionales, registrando la humedad de su piel, la tensión en sus articulaciones artificiales, el eco dolorido en sus músculos orgánicos. Su cuerpo era una zona de guerra de reparaciones sin terminar y código sobrescrito, pero esta mañana por primera vez el dolor se sintió familiar. Se incorporó lentamente, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. El movimiento seguía siendo lento. Calculó cada cambio y negociación entre la fuerza de voluntad y el mal funcionamiento, pero ella estaba aprendiendo los patrones. Al otro lado de la habitación, Morgan se sentó en una caja guitarra en su regazo, afinando silenciosamente las cuerdas. No se había dado cuenta de que estaba despierta, o si lo había hecho, no estaba reaccionando. Sus dedos se movían con practicada distracción, rozando los trastes.
girando las clavijas dejando que las notas se encontraran. El sonido era suave crudo, no tenía nada de la suave y estéril resonancia de los paisajes sonoros de dominio, esto era imperfecto, ligeramente plano en lugares, demasiado agudo en otros, pero estaba vivo. Cerró los ojos, ese era el sonido de su sueño, su garganta se apretó inesperadamente cuando abrió los ojos. De nuevo Morgan la estaba mirando. No quería despertarte, dijo, solo necesitaba algo que no fuera silencioso. No me despertaste. Ella respondió Boscaballo, ofreció una leve sonrisa y se movió ligeramente rozando su pulgar a lo largo de una cuerda. Alguna vez había visto uno de estos antes, no dijo ella, pero lo recuerdo. Morgan arqueó una ceja. Recuerda serie, asintió lentamente. Estaba en el sueño, este sonido. Yo era más joven aún, no un soldado. Había un pasillo, paredes de vidrio, luces azules y alguien estaba tocando, no para una multitud, solo tocando para ellos mismos. Hizo una pausa a mitad de la cuerda. Alguien de tu especie, no ella. Lo miró. Eran humanos. Morgan parpadeó. ¿Dónde habrías visto a un humano tocando la guitarra dentro de una instalación del dominio? Ella negó con la cabeza. No lo sé. Él dejó el instrumento a un lado con cuidado y se puso de pie. Tal vez podamos averiguarlo. ¿Qué quieres decir? Saqué algunos datos parciales de tu interfaz espinal ayer, dijo moviéndose hacia la consola al lado de la cama. Hay un núcleo codificado de código de Mingen encriptado enterrado bajo tu puente sináptico primario. Enterrado profundamente. Bucle de memoria redundante. Probablemente diseñado para prevenir el conocimiento de la recuperación. Ella frunció el ceño. Así que encontré una línea de activación incrustada en su interior. Golpeó el panel. Sigues repitiendo una frase mientras duermes. Orint Kai 40. No es solo una palabra, es una clave de archivo. El estómago de Cell se revolvió. No se había dado cuenta de que lo había estado diciendo en voz alta. El tono de Morgan se suavizó. Puedo ejecutar una decodificación. Podría volver a poner algo en línea o podría matarme. Nunca activaría nada sin tu permiso. Ella lo miró. Su rostro estaba firme, tranquilo, no separado. Ed presente. Eso era raro. Ninguna tecnología del dominio ha sido desellada sin un retroceso neuronal. Ella dijo, ya sabes. Que he sobrevivido a cosas peores, dijo, y tú también. Sus ojos se encontraron con los de él. Hubo un silencio entre ellos, no de tensión sino de profunda consideración. Entonces ella asintió. Hazlo. Morgan no dudó, se puso la visera de interfaz, la vinculó al parche descifrado en su sistema y comenzó a analizar las capas de código serial. Se sentó erguida sobre el corte preparándose, sus manos agarrando el borde del colchón mientras su pulso se levantó. Entonces las luces de la habitación se atenuaron. Un ping agudo resonó en el aire, se sacudió una vez, solo una vez. Entonces sus ojos se inundaron de plata. El mundo se inclinó. Ya no estaba en la habitación, estaba de pie en una habitación circular estéril con paredes blancas y un techo que latía como si respirara. Un alto oficial del dominio estaba frente a ella, flanqueado por Medex. Su propio cuerpo estaba inmovilizado. Piernas atornilladas a cerraduras de suelo, brazos temblando por la supresión química. Podía oír su propia voz separada y resonando. Designación serial 1 a clasificación Vanguard. La variación emocional supera el 12%. El sujeto muestra signos de empatía no autorizada. Síntesis. Recomendar terminación. No. Otra voz dijo una. Ella no había esperado un hombre humano mayor. La estamos transfiriendo a Orint Kai. Célula profunda. Reutilizarla. El recuerdo parpadeó de nuevo. Otro momento, otro espacio. Cereal en un tanque de vidrio fluido frío que la rodeaba. Fuera del tanque, humanos y Saroy ingenieros trabajaron juntos. Proyecto Orint Kai, mapeo neuronal de especies cruzadas. Su corazón se estrelló contra sus costillas cuando la visión terminó. Su cuerpo todavía temblaba. Ella era un prototipo, un sujeto de prueba, y el humano en el recuerdo, el que había rechazado su ejecución por la misma cara que el hombre en su sueño. Guitarra, paredes de vidrio de luz azul. Había conocido a un humano antes, pero porque Morgan estabilizó sus hombros mientras se inclinaba hacia adelante. Respiración irregular. Serial lo miró parpadeando fuerte. No me borraron porque fallé. Ella dijo que me borraron porque sentí, porque recordé cosas que no debía. Él no habló, solo la observó. Estaban tratando de injertar construcciones emocionales de humanos en soldados del dominio para crear una clase élite de guerreros adaptables que pudieran pensar más allá de los algoritmos, y lo lograste. Si su voz tembló y eso me hizo peligroso. Morgan exhaló lento y constante. Tú eran un
Milagro, dijo él, y no sabían qué hacer con ese número. Lo hicieron, intentaron matarlo. Ella se recostó respirando con dificultad. Por primera vez Morgan la vio como algo más que rota. Nació de dos mundos, y castigada por ambos, él se alejó dándole espacio. Creo que alguien de tu pasado quería que sobrevivieras. Él dijo eso humano, él podría haber dejado que te borraran. Ella asintió. Él no lo hizo, pero no sé su nombre. Lo encontraremos. Morgan, dijo. Ella lo miró. Porque te mereces tu historia de vuelta. Su garganta se apretó de nuevo. Él no la tocó, no se acercó, él solo se quedó allí parado como una presencia que ella podía elegir, no una a la que tenía que temer. Entonces ella habló en voz baja. ¿Qué le pasó a tu hermana? Morgan dudó y finalmente Kira tenía 12 años, atrapada en un bloqueo fronterizo. Redireccioné la energía a su bahía médica, pero el dominio había anulado los protocolos de emergencia, no autorizarían el acceso de civiles. Su voz bajó. Ella murió en la mesa mientras yo todavía estaba recableando el piso. Cereal tragado, te culpaste a ti mismo. Todavía lo hago. Se quedaron allí, dolor abierto entre ellos. Nadie se acercó para cubrirlo. Después una larga pausa. Ella susurró, puedes acceder a mis datos si quieres. Todo, no te detendré. Morgan negó con la cabeza. Solo si quieres que lo haga en serie. Bajó la mirada hacia sus manos. Temblores, ya no eran armas, eran llaves de la memoria a la identidad, a la elección. Entonces hagámoslo juntos. Ella dijo, no más puertas cerradas. Morgan asintió, y por primera vez ninguno de los dos estaba solo con su dolor. El momento llegó sin previo aviso. La última palabra flotó silenciosamente a través del espacio no registrado, su casco deslizándose más allá de antiguos campos de escombros y vacíos sin estrellas que solo aquellos que huyen de algo se atreven a cruzar. Morgan acababa de terminar de recalibrar los amortiguadores de soporte vital, cuando la alarma de proximidad de la nave emitió un pitido bajo y luego agudo, no un ping falso, no un ruido estático, una señal del dominio. Se congeló a medio paso, los ojos fijos en la consola. El pulso rojo en la pantalla parpadeó con precisión constante, triangulando desde el borde exterior de la grieta. RS era débil pero claro, estaban siendo escaneados. Imposible, murmuró. Sus dedos volaron por los controles. Estamos fuera de todos los carriles conocidos. No hay relé aquí, no hay código de rastreo, no balizas, pero allí estaba la prueba flotando frente a él en números crudos y glifos del dominio. Un dron de reconocimiento había identificado la firma de su nave, no completamente bloqueado, pero notó. Maldijo en voz baja. Luego corrió por el estrecho corredor pasando líneas de conductos expuestas y tiras de techo parpadeantes, hasta que llegó a la habitación donde estaba sentado Serel, piernas dobladas, postura erguida, su rostro tranquilo, pero Fogg concentrado. Estaba meditando, o al menos intentándolo. Cuando vio su rostro, todo su cuerpo se tensó. Nos encontraron, dijo, que se quedó sin aliento. Dominio, un dron de reconocimiento, escaneo pasivo, pero nos hizo ping. Hay una patrulla en el alcance 4, tal vez 5 sistemas fuera. Si redirigen, estamos en su corredor en cuestión de horas. Él ya estaba de pie a pesar del dolor en sus rodillas. Entonces no esperamos, dejamos el sistema. Ahora estoy preparando un salto a una zona gris detrás de Ftalo. Eches apenas más que grava de asteroide, pero no. Ella dijo, no corramos. Morgan parpadeó. ¿Qué pasó? Junto a él, agarrándose a una viga de soporte para equilibrarse, su respiración agitada por el dolor, pero su voz firme. He estado corriendo desde el día que me reclasificaron. Dejé que me desgarraran y borraran mi nombre. No dejaré que me persigan a otra esquina. La miró asombrado. Esta nave está armada, ¿no? Preguntó moderadamente. Morgan respondió, unas cuantas torretas de pulso, un riel cinético bajo el casco, es más para el estímulo del disco que para el combate. Entonces los desanimamos. Él dudó. Serial, no creo, confía en mí. Esas dos palabras golpean más fuerte que cualquier directiva o plan. No eran estrategia, eran creencia, y Morgan no pudo ignorar eso. La siguió de regreso a la cabina. Juntos activaron los protocolos de defensa, atenuaron las luces de la nave y enfriaron el hulk exterior para reducir el sangrado de la firma de energía. Morgan instaló ecos falsos para engañar a cualquier IA del dominio, para que Chasing Ghosts derrotara serialmente a Ed. Poder manualmente. Sus dedos temblaban, su mente más aguda de lo que la había visto. Trabajaba rápido, eficientemente, como alguien que había hecho esto antes, porque no lo había hecho en esta nave sino en otras vidas. Pasó una hora en silencio. Luego llegó la patrulla del dominio. Un elegante frot negro se deslizó hacia rango del escáner, silencioso y lento como un tiburón a través del agua. Su vientre se abrió revelando una flota de pequeños drones, todos en forma de abanico y brillantes como instrumentos quirúrgicos. Rodearon la última palabra en un patrón de intimidación calculada. La garganta de Morgan se apretó, pero Serial se mantuvo erguido junto a él, ojos fijos en la pantalla. Abre un canal, dijo. Ella la miró. ¿Estás seguro?
Ábrelo, lo hizo. La estática se filtró en la cabina y luego vino el familiar Bonee, voz de dominio protocolo. Este es el comando Drone hecho 7. Identificación de la nave. La última palabra: estás operando en espacio no autorizado. Prepárate para el abordaje serial. Dio un paso adelante presionando el control de comunicación. Esta nave está bajo protección soberana, dijo. Su voz fría y clara: cualquier acción de abordaje será considerada un acto de agresión. Silencio. Luego identifícate. Extendió la mano. Desconectó la nota inhibidora en su cuello y dijo las palabras como si abriera la puerta de una celda en su propia mente. Designación serial 1 a unidad vanguardia del dominio, estado dado de baja sin terminación legal. Mi orden de ejecución fue denegada. Lo que significa que todavía tengo una voz más. Silencio. Morgan se inclinó. Estás fanfarroneando. Atacarán de todos modos. No si su sistema me reconoce. Ella susurró. Su protocolo lógico está construido para evitar conflictos de mando y todavía cuento en algún lugar de sus registros rotos, como si su voz lo hubiera convocado. El dron líder se detuvo. Una pausa, luego retirada. Los drones se plegaron, se retiraron, desvanecieron en el vientre de la fragata. Luego toda la nave se retiró sin palabras, sin fuego, solo el silencio de reconocimiento reticente cuando los sensores se limpiaron y la última palabra volvió a estar sola en el vacío. Morgan finalmente exhaló. Acabas de calmar a una patrulla del dominio, dijo. Con tu nombre hablé con una máquina. Ella respondió, la tensión sangrando de sus hombros, pero sí con lo que queda de ella. Se giró hacia él. Entonces algo cambió en su rostro, no solo alivio, no solo orgullo, sino algo más suave, sincero, vulnerable. Me enviaron a morir, dijo, y me diste un lugar donde vivir. Él no dijo nada. Sus ojos buscaron los de la tormenta detrás de ellos. Seguía allí, pero más silenciosa ahora. El miedo no se había ido, pero tampoco estaba bajo control. No sé cómo agradecerte, ella susurró. No tienes que hacerlo, quiero. Su mano se extendió lento e inseguro, dedos temblando ligeramente mientras rozaban su mejilla. No se inmutó, no se apartó, solo la respiró como si fuera la primera cosa real en el universo. Ver serial. Se inclinó hacia adelante, labios entreabiertos. Pasó un solo latido y entonces ella lo besó, no con urgencia ni con desesperación, solo por completo. No fue un beso de rendición, fue una declaración, un comienzo. Cuando finalmente se separaron, Morgan apoyó su frente contra la de ella. No estás rota, dijo suavemente. No, ella estuvo de acuerdo, solo sin terminar. Él rió suavemente. ¿No somos todos? La nave siguió a la deriva detrás de ellos. El dominio se desvaneció en la oscuridad ante ellos. Se extendió lo desconocido abierto y por primera vez desde que cualquiera de ellos podía recordarlo eligieron juntos la señal que no debería existir. La primera advertencia no llegó como un sonido, llegó como una vibración baja y profunda, como una caída de presión dentro de los huesos, sutil al principio, apenas perceptible, pero suficiente para hacer serial. Se detuvo a medio paso en el pasillo y puso su mano contra la pared. Su respiración irregular. Las luces se atenuaron, no un apagón, solo un leve parpadeo. No fue un fallo del sistema, se sintió personal. Morgan llamó suavemente, su voz resonando ligeramente en el pasillo. Él estaba ya en camino, limpiándose la grasa de los dedos con un paño viejo, cejas fruncidas. Yo también lo sentí, dijo. Algún tipo de cambio de energía. Ella lo miró, sus ojos dorados parpadeando con estática. Creo que vino de mí. Se movieron a la cabina juntos. Serial caminó lentamente. Cada paso controlado y delegado. Liberó sus pies descalzos, susurrando contra el suelo. Usó la pared para mantener el equilibrio, todavía aprendiendo, todavía luchando cada centímetro de su cuerpo para obedecer órdenes que ya no entendía. Morgan se dejó caer en el asiento del piloto y levantó diagnóstico. Su rostro se tensó casi de inmediato. Estás transmitiendo, dijo. Algo dentro de tu interfaz neuronal está haciendo ping, canales de dominio. Ella se congeló. No activé nada, sé que no es una señal intencional, es una respuesta, como si algo se despertara y enviara un código de apretón de manos. Ella miró la pantalla viendo sus glifos rojos desplazarse más allá de su garganta. Se secó. Orint Kai 40. Eso es lo que escuché en mi cabeza. Morgan se giró hacia ella. ¿Lo escuchaste? Ella asintió. No era memoria, estaba vivo. El código hablaba como si estuviera esperando algo y ahora cree que lo encontró. Morgan inclinó los dedos hacia adelante bailando sobre la consola. No estamos viendo solo un fallo aleatorio, este es un protocolo de dominio a nivel de sistema alto cifrado y te marca como activo serial. Agarró el borde de la consola en busca de soporte. Luego vendrán, asintió lentamente. Sí, pero esta vez no será una patrulla. Pasó la siguiente hora revisando los registros de señales. Silencioso y concentrado. Serial se sentó cerca, su postura rígida, cada respiración superficial. La tensión entre ellos no era miedo, era claridad. Finalmente Morgan se echó hacia atrás, ojos fijos en la pantalla.
Esto no es lo mismo que antes, dijo ese dron. Flota en el sector exterior. Eso era una patrulla. Se retiraron porque tu ID de dominio marcado como prototipo de clase restringida. El sistema no pudo decidir qué hacer contigo. Serial frunció el ceño. Me trataron como si todavía fuera un posible activo. Exactamente, dijo Morgan, pero esta señal la activaste. Desencadenó una respuesta completamente diferente. Giró la pantalla hacia ella. Prioridad de recuperación. Orint Kai. Activación. Estado no autorizado. Clase negro. Comando de brecha de contención. Autoridad núcleo lógico alto. Directiva de nivel 1. Unidad en vivo. Recuperación o terminación completa. Los dedos de Serial se curvaron en la tela de su traje. Ya no creen que sea defectuosa. Creen que soy inestable. La voz de Morgan empeoró. Creen que eres contagiosa. Ella lo miró bruscamente. Él continuó. Si uno de sus prototipos puede despertar por sí solo, sentir, pensar, desobedecer, ¿qué pasa si otros también pueden? Un silencio se instaló en la habitación como ceniza. Por eso no envían exploradores esta vez, susurró ella. Envían verdugos. Se giró hacia la ventana, los ojos fijos en las estrellas del más allá. Y no vienen a controlarme, vienen a borrarme. Morgan apretó los puños. Entonces los borramos primero. La consola sonó aguda e inmediata. Una transmisión estaba llegando. Morgan se preparó. Pero la nave no se sacudió. Ninguna fuerza externa, ningún disparo de armas, solo una luz roja que bañó la cabina en advertencia. La pantalla se encendió. Un sigilo del dominio apareció fallando, brillando, cristalinando en su estructura. Entonces una voz se escuchó, no humana, tampoco sintética, algo intermedio, despojado de emoción, hecho de frío. Directiva de autoridad. Unidad experimental de 7 filas. Cal 1 ha vuelto a conectar el Orinto. Protocolo Kai sin autorización. Señal detectada. Núcleo neuronal activo. Autonomía elevada más allá de parámetros aceptables. Serial contuvo la respiración. Morgan instintivamente tomó su mano. La unidad no estaba programada para reactivación. El comportamiento actual viola la política de contención del dominio. La recuperación es obligatoria. Reintegración o terminación a discreción del comando de alta lógica. La voz hizo una pausa y luego un mensaje final entregado con claridad cortante. Esta transmisión es su única advertencia. La resistencia anulará su estado orgánico. La pantalla se volvió negra. El silencio regresó como una caída de presión. Serial dejó escapar un suspiro. Lentamente me llamaron propiedad. La mandíbula de Morgan se tensó. Número. Te llamaron. Una herramienta que salió de la caja. Se puso de pie y caminó por la habitación. Tensión en cada paso. No solo están tratando de borrar tu memoria, están tratando de demostrar que nadie puede escapar de ellos. Ella lo miró. Entonces tengo que ser yo quien demuestre que están equivocados. Esa noche la última palabra cambió de rumbo. Serial ingreso las coordenadas ella misma. Dedos temblorosos bailando sobre la consola, mientras los guiaba hacia las ruinas de una instalación de retransmisión conocida solo por los archivos negros del dominio. Bóveda del Eco Z. Un lugar donde Orint Kai una vez había sido probado, almacenado, enterrado. Morgan permaneció en silencio mientras trabajaba. Él no interrumpió cuando sus manos tembló. Él no se ofreció a ayudarla cuando ella hizo una pausa para estabilizarse. Él sabía que no necesitaba ayuda, necesitaba control, y por primera vez desde que había nacido en una tina de frío metal del dominio, finalmente lo tuvo. Cuando terminó se inclinó hacia atrás y lo miró a los ojos. Quiero que vengas conmigo, dijo suavemente. Él asintió. Por supuesto que no. Ella dijo, no porque me tengas lástima, no porque te sientas responsable, te necesito ahí porque te necesito y ya no quiero hacer esto sola. Él no respondió con palabras. Cruzó el espacio entre ellos, le tomó la cara entre las manos y la besó lento, profundo y seguro. Cuando se apartó su frente descansó contra la de ella. No estás sola, susurró. Nunca lo estuviste. Más tarde esa noche, mientras Morgan calibraba los motores, Ciel estaba parada en la ventana de observación, sola. Su cuerpo dolorido, sus rodillas estaban doloridas, sus manos temblaban si sostenía algo demasiado tiempo y su respiración aún tartamudeaba si se movía demasiado rápido, pero estaba erguida, estaba de pie y avanzaba. Cada paso podía ser lento, pero era suyo. Detrás de ella las estrellas brillaban suavemente. Dentro de unos días, uno de ellos se convertiría en un campo de batalla, no para una guerra, sino para un alma. Su alma. Y ella ya no tenía miedo. Ya no. El cielo sobre la bóveda del Eco Z estaba roto. Lo que una vez fue una estación espacial incrustada en la corteza de un planetoide rebelde, ahora sobresalía como costillas del caparazón fracturado del asteroide. Torres de metal retorcidas, paneles solares ennegrecidos y antenas de comunicación muertas apuntando hacia en todas direcciones, siempre escuchando órdenes que nunca llegarían.
Morgan pronunció la última palabra en un lento descenso debajo de ellos. La interferencia de la señal del dominio pulsó a través del radar en ondas desiguales, datos fantasma y código en descomposición. Sile permaneció de pie detrás de él en silencio, con las manos temblando ligeramente mientras observaba la aproximación. Su respiración era tranquila y mesurada, no parecía asustada, parecía lista. Las abrazaderas de acoplamiento se soltaron con un siseo final. La secuencia de aterrizaje se completó. Permanecieron juntos en la esclusa de aire. Morgan ajustó su guantelete mientras que Serial se apoyó contra la pared. Su cuerpo aún estaba cansado. Su equilibrio dependía de que cada músculo se mantuviera alerta. Pero ella había rechazado ayuda. Cada paso era suyo, una última oportunidad para regresar. Morgan dijo en voz baja ofreciéndole una mirada mitad burlona, mitad esperanzada. Los ojos dorados de Serial se encontraron con los suyos. No hay vuelta atrás, dijo ella, porque adelante es el único lugar donde existo ahora. Él asintió, tirando de la palanca. Las puertas se abrieron, entraron en la instalación a través de un corredor de mantenimiento deteriorado, el aire viciado con metal oxidado y viejos daños por fuego. El silencio era absoluto, ningún sistema zumbaba, ninguna luz parpadeaba, solo el ruido sordo de sus botas y el leve ruido áspero. El aliento de Cell llenó el espacio, caminó lentamente a su lado con una mano pegada a la pared. Sus articulaciones cibernéticas chasqueaban suavemente con cada movimiento, le dolían las piernas, pero no se detuvo, no vaciló. Morgan sostuvo a Pace a su lado, nunca caminando delante, nunca apresurándola. La sala del archivo central yacía enterrada 3 niveles más abajo. Descendieron por un hueco de ascensor oxidado usando una vieja escalera. Primero Morgan y luego Cyril, apretando los dientes mientras obligaba a sus temblorosas extremidades a obedecer peldaño a peldaño. Cuando llegaron al archivo, sus brazos temblaban, él se estiró para estabilizarla, pero ella negó con la cabeza. «Tengo esto», respiró hondo y dio un paso adelante hacia la cámara. Era enorme, redonda, resonante, fría, columnas de datos rodeaban el perímetro como lápidas. En el centro había una sola cápsula de estasis, abierta de par en par y con seres muertos hacía mucho tiempo. La miró fijamente. Los labios se separaron ligeramente. «Aquí es donde me apagan y donde te despertaste», dijo Morgan. Pero no estaba escuchando. Se acercó a la cápsula. Pasó la mano por su costado y luego se giró hacia la consola central. Conectó su implante al panel. Con un cable neuronal corto. Enlaces viejos, registros derramados por la pantalla, fragmentos de Orinto, calle experimento serial, otros nombres sin rostros, puntos de datos en lugar de vidas. Ella miró respirando lentamente. Entonces éramos 6. Morgan parpadeó. 6. Pensé que era el único que quedaba, dijo, pero estos registros, alguien más lo hizo. Un parpadeo, una ubicación redactada. La voz de Serial se redujo a un susurro. No nos mataron a todos antes de que pudiera procesar el pensamiento. La alarma chilló a través de la bóveda. Luces rojas brillaron desde todas direcciones. Morgan giró sacando su rifle de pulso. «Están aquí». Serial desconectado de la terminal. El techo se abrió con un silbido de descompresión y 3 soldados del dominio cayeron en la cámara, altos y silenciosos con armadura negra y sin rostro. Detrás de ellos flotaba una elegante unidad de Droun serpentine, delgada como un látigo pero zumbando con plasma interno. La voz del soldado de plomo resonó a través de la bóveda. «Cell 1, has violado la contención. Te someterás a la reintegración o serás eliminado». Morgan dio un paso adelante. «Sec no irá a ninguna parte contigo». El soldado levantó su brazo, arma pulsante. Serial se puso frente a Morgan. Ella no sostenía un arma, ella no estaba de pie derecha, temblaba, sus rodillas dobladas ligeramente bajo su peso, un brazo colgando más bajo que el otro, su pecho subía y bajaba de manera irregular, sus pasos eran vacilantes, pero ella se quedó allí desafiante. «Viva, no soy de tu propiedad», dijo suavemente, «y nunca volveré a pertenecerte». El soldado disparó, gritó Morgan abalanzándose, pero Serial levantó su mano. La explosión curvada redirigida en el aire. Su implante se encendió dorado con una respiración aguda. Activó su campo neuronal enviando una onda de choque de corto alcance que interrumpió los sistemas de objetivos enemigos. Un soldado se tambaleó. El Droun siseó cargando su cañón. Morgan disparó 3 tiros, 2 fallaron, uno dio en el núcleo del sensor del Droun haciéndolo girar, pero otro soldado se acercó a Serial. Ella giró demasiado lentamente. El enemigo la agarró. Serial jadeó
cuando la arrojaron al suelo Morgan gritó su nombre, se retorció bajo el peso sus piernas espasmódicas y luego susurró algo en voz baja. Omega cambia la frase de anulación del dominio. El soldado se congeló por un solo latido, toda la bóveda zumbó y luego uno por uno los soldados colapsaron sus armaduras, se encendieron sistemas friendo desde adentro. Serial permaneció inmóvil por un segundo. Jadeo. Morgan corrió hacia ella cayendo de rodillas, acunándola suavemente en sus brazos. Su respiración era superficial. Estoy bien, susurró ella, solo cansada. Tú lo hiciste, dijo el voz quebrada. Ella lo miró, las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, no por el dolor, por la liberación. Luché de nuevo, ella susurró, realmente luché, nunca pensé que sería lo suficientemente fuerte. Has sido fuerte desde el momento en que entraste en mi barco, Morgan dijo apartándose el pelo de la cara. Finalmente pude verlo así. Ella levantó dedos temblorosos y tocó su mejilla. Te amo, dijo Morgan. La respiración se atascó. No sé cuándo empezó, solo sé que cuando estoy cerca de ti siento que no estoy rota, como si tal vez todo lo que pensé que había perdido no se hubiera ido, solo estaba esperando a que lo encontraras. Él se inclinó frente a ella, tocando la de ella. Yo también te amo. Él la besó largo y tendido, feroz, real. Sus manos agarraron su camisa, sus brazos la envolvieron. El fuego entre ellos no nació de la necesidad, nació de la supervivencia, de la confianza, de la sagrada verdad de que se habían salvado el uno al otro. Cuando finalmente se separaron, sus ojos brillaba. Somos libres ahora, ella susurró. Él asintió y nos quedamos así 2 meses después. La luna no tenía nombre oficial, nunca fue colonizada, nunca cartografiada, apareció en los mapas estelares de No Dominion y no tenía valor estratégico, solo una roca fría con gravedad superficial, aire respirable y largas estaciones tranquilas olvidadas por imperios, perfecto enclavado en un valle protegido entre acantilados ventosos y un bosque bajo de árboles pálidos iridiscentes. Morgan había encontrado un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse. El viento aquí no aullaba, cantaba suavemente como una canción de cuna que flotaba desde el suelo mismo. Cada mañana llegaba con cielos azules dorados y una brisa que traía el aroma de piedra cálida y lluvia mineral. Era en la forma más pura un lugar para comenzar de nuevo. Su casa era pequeña, construida principalmente por las manos de Morgan y la paciencia de Cel. El marco fue elaborado con piezas de barcos de salvamento y madera local sellada con resina de polímero sombreada con toldos de tela estirado sobre vigas de soporte como alas. Era práctico, imperfecto, hermoso de una manera tranquila y robusta. El porche daba a un prado reluciente y cada mañana justo después del amanecer caminaba por él, se movía lentamente. Ella todavía necesitaba la barandilla que Morgan había soldado al costado de la pasarela. Su aparato ortopédico para la pierna hacía clic suavemente con cada paso. Su equilibrio no era perfecto. Algunas mañanas le tomaba 3 minutos solo cruzar los 10 metros entre su puerta y él banco soleado debajo del árbol exterior, pero caminaba todos los días sin falta. No caminaba para demostrar nada, caminaba porque era suyo. No había público, ninguna prueba, ningún sistema de clasificación que analizara su postura o tiempo de zancada, solo sus pies en tierra viva, su respiración en aire limpio, su cuerpo dañado pero suyo, moviéndose libremente bajo un cielo que nadie más reclamaba. Y Morgan siempre estaba esperando, a veces en el porche afinando la vieja guitarra, a veces cerca del borde del agua con las mangas arremangadas y un sedal improvisado enrollado alrededor de un palo. Nunca parecía preocupado, no revoloteaba, no la apresuraba, solo miraba hacia arriba cuando ella se acercaba, ojos cálidos, sonrisa suave. Y siempre decías lo mismo, volviste a mí otra vez, y ella siempre respondía, nunca me fui. Construyeron rutinas simples, té de la mañana, una mezcla terrosa de hierbas nativas que olían a menta y ceniza, paseos del mediodía a través del cañón, lento ritmo con Ceral apoyándose en el brazo de Morgan mientras él contaba viejas historias de la tierra, tardes viendo tormentas rodar sobre la cordillera occidental. Relámpagos bailando a través de lunas gemelas. A ella le gustaba el silencio, a él le gustaba la forma en que su voz había cambiado, más risas, más peso en las cosas que elegía decir. A veces, cuando se quedaba quieta, sus dedos se crispaban como solían hacerlo cuando su cibernética fallaba, pero ahora cuando él alcanzaba su mano ella no se inmutaba, ya no esperaba dolor. A veces tenía pesadillas, todavía se despertaba con destellos de frío, laboratorios de abrazaderas de sujeción, de voces metálicas diciéndole que no era más que un código. Morgan la abrazaría y no diría nada porque no era necesario decir nada, sus brazos eran suficientes. Nunca hablaron del dominio. Después de la segunda semana no era que lo olvidaran, era que ya habían ganado la libertad. No era fuego y guerra, era la luz de la mañana a través de ventanas de tela, el sonido de pies en tierra cálida, un nombre
Dicho no como una orden, sino como una promesa una noche mientras estaban sentados uno al lado del otro bajo las estrellas. Serial se volvió hacia él apoyando su cabeza en su hombro. ¿Crees? Ella preguntó en voz baja que la gente como yo, gente que fue hecha, no nacida, ¿crees que merecemos esto? Él no respondió de inmediato, miró al cielo en cambio donde las estrellas se extendían en ríos de plata. Creo que dijo finalmente que no eres lo que hicieron, eres lo que elegiste ser. Ella cerró los ojos. ¿Y qué es eso? Él se giró hacia ella y sonrió. Eres libre y eres amada. Ella extendió la mano trazando su mandíbula con dedos temblorosos y lo besó lentamente, completamente no con miedo o vacilación, sino con certeza. Luego susurró contra sus labios, entonces nunca dejaré esto, nunca te dejaré. La besó de nuevo y sobre ellos las estrellas giraron, no en violencia, no en conquista, sino en paz, y ninguno de ellos volvería a ser el diseño de otra persona. Habían reescrito el código juntos.